Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos, los dramas más intensos y los romances más apasionantes que se esconden tras las deslumbrantes producciones turcas que tanto amamos. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar en un tema que ha incendiado las redes sociales, un rumor que ha hecho latir más rápido los corazones de miles de fans en todo el mundo, algo que, por supuesto, no podíamos pasar por alto ni un segundo más: el supuesto reencuentro secreto entre los íconos turcos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Fotografías borrosas, mensajes encriptados, avistamientos de dudosa procedencia. La telenovela turca de la vida real, señoras y señores, parece no tener fin y, afortunadamente para nosotros, hoy vamos a explorarla a fondo. Antes de sumergirnos de lleno en este jugoso chisme, en esta intriga que nos mantiene a todos al borde del asiento, quiero recordarles, como siempre, que si disfrutan de estar al tanto de cada detalle, de cada rumor, de cada pequeño movimiento que sacude el universo de las telenovelas turcas, entonces no pueden, bajo ninguna circunstancia, olvidar suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos una cantidad ingente de contenido preparado para ustedes, análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y muchísimo más. Además, les animo a dejar su like si son incondicionales de Kerem y Hande, si los adoran como pareja, si les cautivó su química en pantalla, o simplemente si disfrutan de este culebrón que nos tiene a todos con el corazón en un puño, esperando el próximo capítulo. Ahora sí, sin más dilación, vayamos directamente al meollo del asunto. ¿Qué hay de cierto en este misterioso reencuentro secreto? ¿Dónde, cuándo y cómo ocurrió? ¿Hay pruebas sólidas que lo respalden? Y lo más importante de todo, la pregunta que todos nos hacemos: ¿se puede sentir la tensión en el ambiente, una tensión cargada de sentimientos no resueltos, de viejas heridas y quizás de una chispa que aún no se ha extinguido del todo? Preparen su té turco más aromático, sírvanse una buena taza, pónganse cómodos, relajen los hombros y analicemos juntos, con lupa en mano, cada detalle, cada indicio, cada posible pista que nos ayude a desentrañar este escándalo que tiene a Turquía y al mundo entero en vilo. El rumor principal, el eje central de esta historia, gira en torno a un supuesto encuentro que habría tenido lugar en la propia casa de Kerem Bürsin. Sí, damas y caballeros, la misma casa que vimos tantas veces en las fotos de Instagram durante su idílico noviazgo, el hogar que fue testigo de sus risas, de sus momentos de intimidad y de la construcción de un amor que parecía indestructible. Fuentes cercanas, porque, como es habitual en estos casos, siempre hay fuentes cercanas, informantes anónimos que conocen los entresijos del mundo del espectáculo, aseguran que Hande Erçel fue vista entrando a la residencia de Kerem en altas horas de la noche, cuando las estrellas brillaban con fuerza y el silencio reinaba en las calles de Estambul. Claro, las fotos que circulan por internet no son precisamente de alta resolución, la luz era tenue, las sombras jugaban malas pasadas, pero la descripción de la figura, la silueta, la forma de caminar, todo concuerda con la inconfundible Hande. ¿Qué pudo haber pasado allí dentro, tras esas cuatro paredes que guardan tantos recuerdos? Aquí es donde la imaginación se desboca y las especulaciones alcanzan niveles estratosféricos. Algunos, los más pragmáticos, dicen que se trata simplemente de un reencuentro amistoso, una charla cordial para limar asperezas después de la dolorosa ruptura, un intento de dejar atrás el pasado y construir una relación de respeto y camaradería. Otros, los más románticos, los que aún suspiran por verlos juntos, creen fervientemente que se trata de un intento desesperado por revivir la llama del amor, por reavivar la pasión que una vez los unió y por darse una segunda oportunidad para ser felices juntos. Y por supuesto, no faltan los que apuestan por una colaboración profesional, tal vez un nuevo proyecto en conjunto que requeriría encuentros privados para discutir los detalles, para analizar el guión y para explorar la posibilidad de volver a trabajar juntos en pantalla. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel se han pronunciado al respecto. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. El silencio es ensordecedor, un silencio que alimenta las conjeturas y que permite que los rumores se propaguen como la pólvora. Y como bien saben los que se mueven en el mundo del espectáculo, el silencio es el mejor aliado de los rumores, el combustible que los mantiene vivos y que los hace crecer hasta límites insospechados. Pero más allá del chisme, más allá de las conjeturas, más allá de los deseos de los fans, lo que sí es una verdad incuestionable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel marcaron un antes y un después en el mundo de las series turcas. Su química en pantalla en Sen Kalkam fue tan palpable, tan intensa, tan auténtica, que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real,
un amor que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Hablemos un poco más de Senkalkam. Esta exitosa comedia romántica catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión turca. El género es bastante ligero con toques de drama, pero sobre todo, es una historia de amor que engancha desde el primer capítulo, una trama sencilla pero efectiva que nos invita a creer en el poder del amor verdadero. Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y workaholic, que ofrece una beca a Eda Yildiz, interpretada por Hande, una joven florista con grandes sueños, una chica de barrio con una personalidad arrolladora. A cambio de la beca, Eda debe fingir ser su prometida durante 2 meses, un tiempo suficiente para que Serkan recupere la confianza de un importante inversor. Como se imaginarán, lo que empieza como un simple acuerdo, una farsa destinada a beneficiar a ambos, termina convirtiéndose en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos, situaciones cómicas y momentos muy dulces que nos roban el corazón. La serie fue un fenómeno global, un éxito arrollador que trascendió fronteras y que conquistó a espectadores de todas las edades y culturas. Se vendió a más de 85 países y generó millones de comentarios en redes sociales, convirtiéndose en un tema recurrente en Twitter, Instagram y Facebook. El carisma de Kerem y Hande, su innegable belleza y sobre todo, la complicidad que demostraban en pantalla, fueron claves para el éxito de la serie. De hecho, muchos fans aseguran que gran parte del encanto de Senkalkam radicaba en la autenticidad de la relación entre los protagonistas, en la sensación de que lo que veíamos en pantalla era algo real, algo que iba más allá de la actuación. Un dato interesante sobre la producción de Senkalkam es que los guionistas adaptaban la historia a medida que la serie avanzaba, teniendo en cuenta la reacción del público y la evolución de la relación entre Kerem y Hande. Esto les permitió crear escenas más íntimas y emotivas, aprovechando la química real entre los actores y jugando con las expectativas de los espectadores. Pero volvamos al presente, al aquí y ahora, a la noticia que nos ha traído hasta aquí. Después de un noviazgo que hizo suspirar a miles de fans, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para muchos, una decepción para los que creían en su amor. Y aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la ruptura, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales y personales, a prioridades distintas y a la dificultad de compaginar sus carreras con una relación sentimental. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha protagonizado otras series de éxito como Jakob Seversen, donde interpreta a Ateş Arkal, un joven que regresa a Estambul para hacerse cargo de la herencia de su madre y termina involucrado en el cuidado de 5 niños huérfanos. Esta serie, aunque diferente en tono a Senkalkam, también explora temas como el amor, la familia, la pérdida y la superación personal. Jakob Seversen es una serie del género drama-comedia, con un fuerte enfoque en las relaciones humanas y los lazos familiares. Además de Kerem, cuenta con un elenco talentoso incluyendo a Afsanur Sankaktutan, que interpreta a Leyla Koksal, una joven estafadora que se cruza en el camino de Ateş. Una de las cosas más interesantes de Jakob Seversen es que Kerem Bürsin también participó en la producción de la serie, lo que le permitió tener más control creativo sobre el proyecto. Esto se refleja en la calidad de la historia y en la profundidad de los personajes. Por su parte, Hande también ha continuado cosechando éxitos. Ha protagonizado películas y series de televisión, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Una de las series más recientes de Hande es Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a Leyla Gediz, una fiscal ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros sobre su propia vida. Esta serie, que se aleja del género de comedia romántica que la hizo famosa, demuestra la versatilidad de Hande como actriz y su capacidad para asumir roles más complejos y desafiantes. Bambaşka Biri es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. La trama está llena de giros inesperados y la actuación de Hande es simplemente espectacular. Además, la serie aborda temas importantes como la salud mental, la identidad y la lucha por la justicia. Un dato curioso sobre Bambaşka Biri es que la serie fue filmada en locaciones reales en Estambul, lo que le da un ambiente más auténtico y realista. Además, la banda sonora de la serie es muy buena y contribuye a crear una atmósfera de suspense y misterio. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿podría haber una reconciliación entre Kerem y Hande? La verdad es que el tiempo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible.
Hemos visto reconciliaciones inesperadas, reencuentros sorprendentes y segundas oportunidades que nadie imaginaba. Lo que sí podemos afirmar es que el cariño y el interés del público por Kerem y Hande siguen intactos. Cada publicación en redes sociales, cada rumor, cada fotografía a medias genera una avalancha de comentarios y reacciones. Los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que al final, las series turcas nos enganchan por eso, por la posibilidad de soñar, de creer en el amor verdadero, de emocionarnos con historias que nos tocan el corazón. Y la historia de Kerem y Hande, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus silencios, es una historia que nos sigue fascinando. En conclusión, el supuesto reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha desatado una ola de especulaciones y emociones entre sus fans. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores persisten y la posibilidad de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Mientras tanto, ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras individuales, demostrando su talento y versatilidad como actores. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita protagonizada por ellos? Los leo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.